Un cordial saludo a la doctora Emilmar Rodríguez, docente de la materia, un saludo extensivo a los estudiantes colegas de esta facultad. En la actualidad y frente a los desafíos mundiales, ¿cuál es mi posición en relación a la Organización de Naciones Unidas? Antes de fijar yo mi posición final respecto a esta organización, quiero hacer un paralelo muy puntual quiero dar a entender y conocer y dar a conocer la función que esta misma realiza y cuál ha sido la base de su existencia. La Organización de Naciones Unidas desde su inicio ha estado encaminada a mejorar y optimizar las relaciones internacionales entre los estados. Tengamos en cuenta de que en ellos tienen que haber unos miembros que son todos los que se han querido someter a ciertas normas que allí se han impuesto. ¿Cuáles pueden ser? Obviamente pues vigilancia de los derechos humanos, que no se estén vulnerando los derechos fundamentales del hombre, de la mujer, del niño, etc. Para esto, otra intención de que los estados se han acogido a esta Organización de Naciones Unidas es para recibir la cooperación. Cooperaciones en que les van a ayudar a desarrollar sus campos internos y obviamente reestructurar sus políticas internas, como lo son los políticos, económicos, sociales, culturales, ¿sí? Y que garantizar la paz en el sistema internacional y optimizando, ya como había dicho yo anteriormente, por decirlo así, optimizar las relaciones internacionales. Para estas situaciones que se han presentado sobre los conflictos, también los países, obviamente pues con el solo hecho de no resolverlos, no echarse en solo la carga de los conflictos, la ONU ha sido prácticamente el bastón de todas estas situaciones que han venido sucediendo en los últimos tiempos. La esencia de la creación de la ONU fue sencillamente con eso, de garantizar la paz, garantizar la seguridad internacional, garantizar obviamente una fraternidad muy integral, con políticas vinculantes para que cada estado esté obviamente incorporado al cumplimiento de las mismas. Obviamente pues todo esto ha contribuido para que cada estado haya podido soportar las grandes situaciones de orden público, por decirlo así, lo que se ha presentado en sus tierras o en su soberanía. Pero siempre la Organización de Naciones Unidas ha tenido algunos defectos, a pesar de que muchas de las virtudes que esta tiene, que tiene Organización Mundial para la Salud, que tiene Organización Internacional del Trabajo, que también influye en el Fondo Monetario Internacional, que es donde los países obviamente se refugian para pedir ayuda, para pedir cooperación, para pedir asesorías políticas, que esta misma ha estado brindando. Desafortunadamente ninguna institución, por más internacional que sea, puede ser perfecta. A esta la cubre un manto de parcialidad. ¿A qué refiero yo con esto? De que, por ejemplo, los Estados Unidos es obviamente garante y una autoridad que hay en la Organización de Naciones Unidas. Tengamos en cuenta de que está constituido de ciertas potencias como son Francia, Italia, Rusia, Estados Unidos, China, ¿sí? Pero de todas maneras han habido unas falencias en esta institución porque no se aplican las sanciones. Hablando en materia de sanciones y violación de los derechos humanos a Estados Unidos, digamos, en estos últimos tiempos, que han cometido ciertos atropellos con la población civil, excesos de autoridad con los afrodescendientes, que son población protegida por los convenios de Ginebra, por el derecho internacional humanitario y los derechos humanos. No se ha habido de pronto una sanción, porque la última sanción que, por ejemplo, hubo hacia Estados Unidos fue el 28 de junio del 2006, cuando estaba en el conflicto o cuando estaba en tránsito el conflicto en Irak, ¿sí? De todas maneras, esta institución ha sido muy buena y obviamente es lo que ha logrado pacificar un poco la tolerancia internacional, pero en sí
Mi percepción es que de todas maneras, para las grandes potencias que cometan infrinjan derechos, violaciones o graves violaciones a los derechos humanos, la verdad ha sido muy permisivo, no han habido bloqueos económicos ni nada de esas cosas. Entonces, pues la verdad mi posición es muy como subjetiva respecto a la función que realmente cumple, porque solamente estamos hablando de tomar acción, obviamente vigilar la violación hacia, o sea, en los países donde hay conflicto, estar la uno encima, como cito en este momento lo que está sucediendo acá en Colombia con el proceso de paz. Pero es que no solamente acá en Colombia hay violencias, sino digamos en las grandes potencias se han venido presentando este tipo de vejámenes, pero no se nota o no hay pronunciación ante el mundo sobre las seguimientos que hagan estas investigaciones sobre estas presuntas violaciones de derechos humanos. Mi posición final es que hace falta más imparcialidad, más equidad respecto a las acciones que se tomen a estas grandes potencias que al parecer nosotros ante el mundo vemos que son intocables. Esta es mi posición final. Muchas gracias.